He notado que desde que la vacunación empezó a hacerse más rápida, en mi país algunos colegas, amigos y familiares me consultaron por este tema. Tuve o estoy teniendo COVID y me llegó el turno para vacunarme. ¿Qué hago? ¿Me voy a vacunar? ¿No me voy a vacunar? ¿Voy a tener efectos secundarios? ¿Qué respuesta tendré? La verdad es que hasta hace poco yo no lo sabía, entonces me puse a investigar y encontré gran cantidad de información muy interesante que les traigo a compartir. Son varios estudios que se los dejo en la descripción que responden este y otros interrogantes sumamente interesantes. Entonces, empecemos. Si yo estoy teniendo o tuve COVID, ¿debo vacunarme? En términos generales, la respuesta es sí. Pero acá se abren un abanico de cuestiones. Por ejemplo, la primera, ¿cuándo? Doctor, si estoy teniendo COVID, estoy aislado en casa, en este momento, me llega el turno, y me ocurrió hoy, me llamaron hoy a preguntarme por esto, ¿debo vacunarme? La respuesta es no en ese momento. Sin embargo, el CDC, que es el Centro de Control y Prevención de Enfermedades de los Estados Unidos, y la OMS, entre otros, como también, por ejemplo, el Ministerio de Salud de mi país, Argentina, recomiendan vacunarse. ¿Cuándo? Cuando se haya recuperado de los síntomas y tenga el alta epidemiológica. El alta epidemiológica ocurre, depende del país, depende de dónde estés, pero habitualmente, dependiendo de si los síntomas sobre todo fueron leves, se habla de más o menos 10 días. Eso tenés que chequearlo con tu médico, con el que te estés siguiendo del control remoto, etc. Entonces, ¿cuándo? Cuando esté recuperado y cuando tenga la alta epidemiológica. Ahora, la respuesta es distinta si yo tuve COVID. Y acá la primera pregunta que yo me hice es, ¿para qué me voy a vacunar si ya tuve COVID y en teoría los anticuerpos me protegerían y el riesgo de reinfección es bajo? Eso fue lo primero que pensé ante esta pregunta. Entonces leí algunos estudios que son sumamente interesantes, son estudios pequeños, algunos ni siquiera fueron publicados todavía, pero fíjense, por ejemplo, de acá podemos sacar dos cosas. ¿Qué pasa con la respuesta de anticuerpos? ¿Y qué pasa con los efectos adversos? El primer estudio que les voy a mostrar, que es muy cortito, tiene más o menos 100 pacientes que son trabajadores del área de la salud. De estos 100 pacientes, un poco más de 60 eran seronegativos. Esto quiere decir que no tuvieron COVID. Y un poquito menos de 40 eran seropositivos. ¿Qué se hizo? Se los vacunó. ¿Con qué vacuna? Con la vacuna de Pfizer. Luego de vacunarlos, se les sacó muestras de sangre. A los seropositivos se les sacó 10 días después de la primera dosis. Y a los seronegativos, es decir, los que no habían tenido COVID, se les sacó 10 días luego de la segunda dosis. ¿Qué observaron ellos respecto a la respuesta de anticuerpos? Estos pacientes, los que habían tenido COVID y habían recibido una dosis, tenían mayor cantidad de anticuerpos, sobre todo los anticuerpos importantes, que son los anticuerpos neutralizantes. Y acá hago una salvedad para que no se preocupen. No es que tengo que ir a contagiarme COVID y después vacunarme. Los anticuerpos neutralizantes de la segunda dosis eran suficientes. Sin embargo, se vio más anticuerpos neutralizantes en los pacientes que ya tuvieron COVID y solo recibieron una dosis. Esto es sumamente interesante. Recuerden cuando hablábamos de la cantidad de dosis a nivel mundial, la verdad es que son limitadas y no vamos a llegar a vacunar a todo el mundo en 2021. Entonces, tal vez, si a los seropositivos se le puede vacunar con una dosis, ahorraríamos una cantidad de vacunas y eso es lo que está en estudio. Y eso es lo importante de esta primera hipótesis, porque son estudios observacionales que no tienen el poder de verdad absoluta. Pero es una buena hipótesis. Otro estudio, fíjense, tomó más o menos 110 personas. Fíjense, este es un estudio muy grande que se está llevando a cabo. Y ellos tomaron una porción pequeña para hacer este análisis. De esos 110, un poco más de 70 pacientes eran, un poco menos de 70 pacientes eran COVID negativos. Serológicamente, es decir, no tenían anticuerpos en la sangre. Y un poco más de 40 eran COVID positivos desde el punto de vista serológico. Bien, habían tenido la enfermedad. Cuando ellos se fijan qué respuesta de anticuerpos
tenían, pero en este caso lo que ellos hicieron fue tomar 2 semanas luego de la primera dosis suero. ¿Y qué vieron? Primero, con la primera dosis había una respuesta mucho más rápida en los que habían tenido la enfermedad. Esto es una obviedad porque si yo ya estuve expuesto al virus, tengo una respuesta de memoria, generé anticuerpos, generé células, plasmocitos que van a generar anticuerpos más rápido. Sin embargo, cuando lo siguieron un poquito en el tiempo, vieron que la respuesta era una vez más mayor en aquellos que habían tenido COVID en el pasado. Bien, ahora, cuando hicieron la comparación entre los pacientes COVID positivo con una dosis y aquellos COVID negativo con 2 dosis, vieron que estos, los que tenían solamente una dosis y habían tenido COVID, tenían una respuesta mayor, incluso que aquellos que habían recibido las 2 dosis de la vacuna. Una vez más, la cantidad de anticuerpos no es importante porque la cantidad de las 2 dosis de la vacuna alcanza para neutralizar el virus, sin embargo es un dato alentador para tal vez colocarles una dosis. Lo otro que vieron fueron los efectos adversos. Si yo ya tuve COVID y me vacuno, ¿tendré más efectos adversos? Lo que vio este estudio es que los efectos adversos locales, es decir, dolor en el sitio, hinchazón, rubor, etc., fueron iguales en ambos grupos. Y tomaron un poco más de pacientes, no tomaron 110. Para evaluar efectos adversos, tomaron más o menos 230 pacientes, de los cuales un poco más de 80 eran COVID positivos, es decir, serológicamente tenían la enfermedad, habían tenido la enfermedad. Efectos locales iguales. Ahora, cuando vieron los efectos sistémicos, es decir, fiebre, dolor de cabeza, escalofríos, mialgias, vieron que los pacientes que habían tenido COVID previo y habían recibido la vacuna tenían mayor proporción de efectos adversos. Ahora, cuando ellos comparan aquellos que recibieron una dosis con COVID positivo versus los que recibieron las 2 dosis, es muy similar la proporción de efectos adversos, es decir, se parece a una segunda dosis en términos de efectos adversos sistémicos. Entonces, esto me lleva a la pregunta, ¿por qué debo vacunarme? Tengo las primeras 2 interrogantes. Primero, porque genero gran cantidad de anticuerpos. Y segundo, porque sería seguro. En este estudio se ocupó la de Pfizer y en este otro, en el de 110 pacientes, que se vio también los efectos adversos, se ocupó Pfizer y Moderna. Ahora, mientras que investigaba esto, encontré otro estudio muy interesante, un estudio muy pequeño, solamente con 6 pacientes, que eran todas mujeres. Y fíjense lo que dice este estudio. Esas 6 mujeres habían sido infectadas en el pasado con la variante original. ¿Qué hicieron ellos? Teniendo en cuenta lo siguiente, ellos saben que existen varias variantes importantes. Una es la variante del Reino Unido, ¿sí?, que se llama B117, la de Sudáfrica, que se llama B.1.135, y la variante de Manaos, que es la variante P1. Estas 3 variantes preocupan. Hay una clase en Dr. Beller de esto, la pueden buscar entre las más de 250 clases que tenemos, no vamos a hacer gran referencia, pero ¿qué vieron? Fíjense, aquellos que fueron vacunados con la variante, aquellos que ya tuvieron la enfermedad, estas 6 mujeres ya habían tenido la enfermedad, se les sacó sangre entre la 1 y la 12ª semana post-enfermedad. También se les sacó sangre previo, justo en el momento previo a recibir una dosis de la vacuna. Y se les sacó entre 1 y 2 semanas luego de la vacuna. Se expuso a través del suero a las distintas variantes. ¿Y qué se vio? Aquellos pacientes que habían tenido la enfermedad tenían anticuerpos neutralizantes que alcanzaban contra la variante original, contra la variante del Reino Unido y contra la variante de Manaos. Sin embargo, presentaban una muy poca respuesta contra la variante sudafricana, es decir, la variante sudafricana podría infectarlos igualmente. Ahora, cuando vieron la respuesta previa a la vacunación, la respuesta era muy similar, sin embargo los anticuerpos eran un poco superiores. Pero de nuevo, la respuesta a la variante sudafricana versus la original, versus la del Reino Unido, versus la de Manaos, era mucho menor. En cambio, después de 1 a 2 semanas de la vacunación, los resultados cambiaron. Los anticuerpos neutralizantes fueron positivos para todas, para la variante del Reino Unido, para la variante de Manaos,
para la variante original, pero también para la variante sudafricana. Entonces, cuando uno pregunta, doctor, ¿por qué debo vacunarme? La respuesta es, porque genero más anticuerpos, porque los efectos adversos son pequeños y limitados y porque habría una protección contra ciertas variantes. Esto no está estudiado en todas las vacunas, este estudio es muy pequeño y no tiene fuerza de verdad absoluta, pero es una hipótesis al futuro. ¿Por qué? Porque tenemos algunas dudas. Primero, ¿alcanza una dosis para los pacientes que ya tuvieron COVID? Parecería, y lo digo en condicional, que sí, parecería que sí. Entonces a futuro tal vez este sea una forma de ahorrar vacunas y de tener buena inmunidad. La otra duda es, ¿cuánto dura la inmunidad post-COVID? ¿Cuánto dura la inmunidad post-vacunas? La verdad es que todavía no se sabe. Sin embargo, en otro video yo lo dije, cuando nosotros tenemos COVID, SARS-CoV-2, eso se parece mucho al MERS y al SARS. La inmunidad, en el caso de la enfermedad original del MERS y el SARS, dura entre 7, 8, depende del análisis, hasta 1 y hasta 2 años se ha visto que dura la inmunidad. Entonces, falta todavía saber para ver cuánto dura la inmunidad y si la vacuna alargaría esa inmunidad. Sin embargo, por lo menos, lo dicen todos los estudios, sería de 6 meses. Espero esta clase les haya traído luz, les sirva para afianzar conceptos, para saber que deben vacunarse, para saber cuándo. Si la clase les resultó útil, recuerden seguirnos en nuestras redes sociales, Twitter, Instagram, Facebook, Telegram. Dejen sus comentarios, propónganos los temas de los cuales quieren que charlemos y les mando un gran abrazo desde nuestro lugar del mundo. Hasta luego.